Bueno, vamos a construir el tercer frame, que va a ser la escena de las calaveras flotantes y la aguja atravesando una de esas calaveras. Lo voy a construir en After para que veáis que también es posible hacerlo como hemos diseñado en Photoshop, e incluso podemos ganar que ya están los elementos animados importados en After y no tenemos que construir los frames de nuevo en Photoshop, pero cualquier camino es posible, no hay ningún problema, puedes hacerlo en función a cómo tú te sientas como diseñador. He importado el documento de Photoshop que había trabajado antes y como veis me ha desaparecido el mapa de degradado. After Effects tiene problemas con los mapas de degradado de Photoshop. Normalmente mi técnica es utilizar el efecto colorama por encima de todos esos elementos. Este efecto te da la misma tonalidad que puedes conseguir con un mapa de degradado. Si veis aquí, voy a utilizar para que veáis el efecto de blanco y negro y funcionaría como tonalidad, o incluso el efecto fuego. Funcionan muy bien estos colores, como si estuviera atravesando el río de sangre. Vuelvo al efecto de blanco y negro. El siguiente paso es construir un fotograma nuevo con el tamaño 2K como había hecho los diseños del PSD, y puedo utilizar 5 segundos de duración más o menos. Voy a copiar el background del fotograma de la aguja, bueno, las dos últimas capas del documento, y también la corrección de color que os acabo de mostrar. Voy a duplicar el efecto background para no modificar el documento original. Así como voy a manipular un poco las rocas que hay en los laterales y el agua de la parte superior, así no lo modificaría en el frame anterior. Imaginaros que la cámara va descendiendo, por lo tanto subiría la posición de las rocas, y como hemos utilizado una imagen, voy a utilizar una máscara para eliminar la percepción de corte de imagen, poniendo en invertido la máscara y dándole un poco de desenfoque, de feather. Voy a hacer el mismo proceso con la otra imagen de roca, y así al moverlas en posición tenemos una pequeña variedad con el fotograma 2. Voy a hacer el mismo proceso con los rayos de luz que entran a través del agua, y añado una máscara en Substrate para percibir que esa aguja está teniendo un movimiento descendente. He buscado un par de páginas web donde podemos encontrar una calavera que tenga detalle para posteriormente poder comprarla. También podéis utilizar TurboSquid para buscar imágenes de calaveras que estén visualmente bonitas. Utilizo esta imagen primero para construir el fotograma, posteriormente compraremos el objeto 3D, y utilizo el Linear Color Key para eliminar el color de fondo azul y empezar un poco la composición de elementos en el fotograma. Voy a eliminar la parte inferior de la calavera como había hecho en el fotograma del Story y añado otra máscara. En este caso no voy a utilizar un feather muy exagerado porque casi estoy bordeándolo como si fuera una pluma. También al recolocarla en posición voy a añadir un par de calaveras más como si hubiera un conjunto de ellas, y uno de los plugins que os recomiendo es el Autofocus, que te da una percepción muy visual y casi como si estuvieras trabajando con cámaras reales de los objetos. Con esta calavera que he escogido con otra posición para darle un poco sensación de variedad al fotograma. Y ahora vamos a empezar a trabajar con el objeto de la aguja. Esta aguja quizá es demasiado grande. Reduzco su tamaño. Quizá la homogeneidad del tamaño de la aguja en cada una de las escenas tiene que ser la misma, pero para construir el frame me baso más en la visión o en la visibilidad de los elementos. Ahora el paso es construir los efectos visuales que van a estar adjuntos a la aguja, es decir, los efectos que habíamos visto con anterioridad, y otros efectos que estén adjuntos a la calavera que está atravesando el objeto. Voy a ir visionando cada uno de los efectos visuales para añadirlos al frame, tal y como había hecho en Photoshop. Imaginaros que ese fuego estará adjunto a la aguja y estas partículas que están casi como explotando pues serán como representación de la parte superior de la calavera. Posteriormente las emparentaré al propio objeto, y para simular un poco que se está partiendo esa calavera voy a hacer una máscara en la parte frontal de la misma, como si estuvieran desapareciendo esos trozos flotantes que tenemos en pantalla. Estamos construyendo el frame, entonces me baso un poco más en la visibilidad de los elementos. Posteriormente haré los ajustes necesarios para que se entienda correctamente y todos esos elementos parezcan que están partiéndose y saliendo del propio elemento.
Después de haber añadido todas las burbujas y todos los elementos flotantes, añado un efecto de Fast Blur para la calavera, para que no esté totalmente definida, y añado en la capa, si recordáis, de ajuste, Add Grain, que no es como el noise, puedes controlar el tamaño, la intensidad del ruido, es decir, no tienen que ser como puntos como hace el efecto de noise, sino que puedes modificar ese tamaño de grano. Le da un poco de riqueza al propio frame. Voy a añadir unas partículas de polvo por debajo del agua, como si no fuera un agua limpia, sino que está un poco turbia, y le da un poco la sensación de suciedad y le da un aspecto de agua o de sangre turbia. Voy a probar también a añadir un poco de efecto de dispersión dentro del propio agua, aunque el efecto totalmente es frontal. Vamos a ir trabajando un poco el brillo y contraste de la imagen a través de curvas y posteriormente reducir esa opacidad. Tal y como estamos viendo en la acción, la aguja está penetrando la calavera. Por lo tanto, utilizo un objeto como un shape que nos funcionará como máscara a la vez que va atravesando esa aguja el objeto. Podríamos construirlo con una máscara en la propia aguja, pero ya que la aguja va a tener su propio movimiento, utilizaré esta forma de animación para simular el efecto. Voy a desenfocar un poco el objeto que acabo de añadir y ahora voy a darle una pequeña animación como si estuvieran las calaveras ascendiendo a medida que la aguja va descendiendo. Por lo tanto, abro tanto la posición y la rotación de los objetos, puedo presionar la P y R y me salen directamente los comandos para transformar esos dos elementos, y hago lo mismo con la aguja. El siguiente paso es emparentar todos los elementos que van adjuntos a la aguja y emparentar los objetos que hay adjuntos a la calavera. Voy a ajustar un poco la posición de la máscara de la aguja. Sin la corrección de color, este es el resultado final de la pequeña animación test que hemos hecho. Y finalmente, el último paso, he copiado uno de los fotogramas de esa animación dentro del documento PSD que habíamos construido antes en Photoshop y he trabajado un poco la corrección final de los 3 frames. Este gradiente es el que más me convence para el interior del recorrido de la aguja y lo mantendré para esas dos escenas, y posteriormente el tercer frame en blanco y negro, aunque haré las últimas pruebas más adelante. Cuando tenga una visión general del proyecto, terminaré por ajustar la corrección de color final del proyecto. Bueno, ya habéis visto cómo ha quedado la dirección de arte en los fotogramas. Ahora el siguiente paso es ponernos en contacto con el animador 3D para proceder. Como es un proyecto muy extenso, os pondré el resultado final en recursos adicionales. Ahora en la siguiente lección vamos a ver cómo hacer una pieza visual a través del personaje de Tetsuo, y para ello veremos algunas escenas escogidas de la película Akira.